Luego de haber visto la adaptación de la Eneida, vamos a empezar a definir al clasicismo romano y mencionaremos algunas de sus características. En primer lugar, el clasicismo romano se da alrededor del siglo III o II a.C., cuando los romanos se expanden y conquistan a los griegos. Un dato curioso es que los romanos se consideraban descendientes históricos de los troyanos, y ellos tenían una venganza reprimida por generaciones. Cuando conquistan a los griegos, se maravillan con su cultura e intentan apropiarse de ella. Y allí aparecerá la primera característica, la imitación. Ellos tenían una concepción de las cosas. Decían que si los griegos fueron gigantes, ellos podrían subirse en los hombros de estos gigantes y ser aún más grandes. ¿De qué manera lo hicieron? Empezaron a copiar su religión, sus dioses, sus historias, sus leyendas con nombres de personajes romanos. Cuando vimos la historia de la Eneida, veremos o nos daremos cuenta que es la misma historia de la Ilíada y la Odisea, solo que en órdenes inversos. Su segunda característica es que su literatura fue más secular. ¿Qué quiere decir? Los griegos buscaron constantemente la trascendencia del alma, la trascendencia del ser, es decir, ser recordados más allá de la muerte por las buenas obras que hicieron. Sin embargo, los romanos no eran tan espirituales. Les gustaba mucho la cultura, el conocimiento, pero no tanto las virtudes. Ellos buscaban contar en sus historias hechos terrenales, hechos inmediatos y que produjeran placer y agrado al ser humano. Y de esto se desprenderá la tercera característica, hedonista. El romano estuvo buscando constantemente el placer, la comodidad, darle gusto al cuerpo y sobre todo a los sentidos. Por ejemplo, podemos observar que mientras que en el teatro griego se prefería la tragedia para reflexionar, en el teatro romano clásico se prefería la comedia para divertirse. Siempre se usó la literatura como algo que produjera placer y entretenimiento por encima de la educación. Una cuarta característica de la literatura clásica romana es la recurrencia a la grandilocuencia. La grandilocuencia era el arte de expresarse con maestría, de hablar con elegancia y a veces de manera muy exagerada, con muchas descripciones. Los griegos hacían muchas descripciones también en sus historias, pero el objetivo era que las personas, los oyentes o los lectores imaginaran lo que se contara. En cambio, el romano sentía mucho placer al hablar. Mientras más hablara y más adjetivos utilizara en su conversación, era considerado un mejor orador. La oratoria nació en Grecia, pero recordemos que se perfeccionará en Roma. La quinta característica de este clasicismo es que tuvo un registro histórico, es decir, para ellos las historias que contaban eran parte irrefutable de su historia cultural. No había nada de ficción. Inclusive, por más que ellos eran conscientes que habían copiado, plagiado historias originales griegas, ellos se consideraban descendientes también de la misma raíz de los griegos, de las mismas costumbres, de la misma polis. Entonces, para ellos, sus héroes existieron y todo lo demás fue una burda imitación. Finalmente, los romanos mantuvieron el estilo arquetípico en su literatura. ¿Qué era un arquetipo? Era el modelo de virtud o defecto que se mostraba en un personaje de cualquier obra literaria, sea de una narración, de un poema o de una obra teatral. Los romanos recurrieron mucho al arquetipo en el teatro
pero sobre todo en la comedia. Mientras que los griegos usaban la comedia para burlarse de los defectos y corregir conductas, el romano utilizaba la comedia para insultar, reírse, humillar y sobre todo divertirse. Los arquetipos literarios, los arquetipos sociales van a permanecer en el tiempo. Ahora, cabe resaltar que cuando los romanos intentan apropiarse de toda la cultura griega, expanden esta cultura por todos sus dominios. Es gracias a los romanos que los griegos fueron conocidos en casi todo el continente europeo. Fue una acción involuntaria de los romanos.